Lugar en este momento es la cuarta mesa de análisis de este miércoles 7 de mayo, como parte de los trabajos del Seminario Internacional de Primavera. Esta mesa lleva por nombre Pensar el buen gobierno en el siglo XXI. Cedo el uso del micrófono a la doctora Marta Singer Sochet, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes en esta jornada extensa del programa del Seminario Internacional El Buen Gobierno en el siglo XXI, en donde hemos tenido ya oportunidad de tener a muchas personas que han pensado y expresado sus resultados de investigación sobre estos temas. Esta tarde vamos a concentrarnos en el tema de pensar el buen gobierno en el siglo XXI. Esta mesa me honra muchísimo moderarla. Está formada por el doctor Philippe Petit, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Princeton, que nos acompaña en línea desde Sydney. Le agradecemos muchísimo su disposición a estar con nosotros. El doctor Philippe Petit es doctor, trabaja en la Rockefeller University Professor of Human Values en la Universidad de Princeton y es Distinguished Professor of Philosophy en la Universidad Nacional de Australia. Él es irlandés, inició su carrera filosófica en su país natal y ha ocupado cargos en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Es autor de numerosas obras muy importantes e influyentes, entre ellas Not Just Desserts, que escribió en coautoría con Jay Braithwaite en 1990, Republicanism, On the People's Terms, Just Freedom, The State, muchas de las cuales han sido traducidas al español, y bueno, también ha explorado temas menos políticos en títulos como The Economy of Esteem, con G. Brennan, Group Agency, con C. List, disculpen mi inglés, The Robust Demands of the Good, The Birth of Ethics y When the Minds Converse. En 2017 fue nombrado Companion of the Order of Australia y en 2012 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña, está con nosotros la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, ustedes la conocen, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, licenciada en Sociología y maestra en Ciencia Política por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordina el importante seminario universitario de transparencia desde el año 2014, es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde 2007, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 96, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales desde 2004, colaboró como consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral entre 1996 y 2003. Después fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, fue comisionada presidenta del 2009 a 2013 en ese instituto, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, durante un año, del febrero del 17 a 2018, integrante del panel externo de acceso a la información del Banco Interamericano de Desarrollo en 2019 a 25, y bueno, ha escrito una buena cantidad de libros y artículos, textos importantes. La Ruta Crítica para el Rescate de la Transparencia, el más reciente en 2003, Transparencia a la sombra de la pandemia, el libro que ella coordinó en 2021,
La larga marcha hacia una regulación de calidad en publicidad oficial en México en el 2019, transparencia, promesas y desafíos, entre muchos otros. También se encuentra con nosotros el doctor Felipe Rey. El doctor Felipe Rey es profesor de Derecho Público actualmente en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es doctor en Derecho y máster en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Ha sido investigador visitante en el Center for Human Values de la Universidad de Princeton, en el Institution for Social and Policy Studies de la Universidad de Yale y en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en Heidelberg. También participó como codirector de Democracy R&D, la principal red global dedicada a la democracia deliberativa y la innovación democrática, y colabora con más de 300 académicos profesionales, funcionarios y periodistas de 55 países en esta red. Además, es fundador de ideemos.org, que es un laboratorio de innovación democrática reconocido por la Fundación Apolitical como una de las dos grandes organizaciones de mayor importancia en América Latina en este campo. A través de ideemos.org ha coordinado algunas de las primeras deliberaciones en la región utilizando selección aleatoria de ciudadanos. El doctor Felipe Rey también ha participado en proyectos de innovación democrática en Estados Unidos, en nuestro país México, en los Países Bajos. Es miembro de The Global Citizens Assembly Network, GLOCAN, y del Advisory Board de Democracy Next, ¿sí? En La Haya. Además, escribe ocasionalmente en el diario El País sobre temas de democracia. A los tres ponentes de esta tarde les agradezco mucho el que estén aquí y ya no les robo más tiempo porque sé que es breve y cedo la palabra en primer lugar al doctor Philippe Petit, agradeciendo nuevamente su amable atención de estar con nosotros esta tarde. Adelante, por favor, doctor Petit. Tenemos pensado intervenciones de alrededor de 20 minutos cada uno de ustedes. Si se toman más tiempo, se los haré saber. La idea es que podamos escucharnos entre todos y dar un espacio a el público que nos acompaña esta tarde para preguntas, respuestas. Así que adelante. Muchas gracias. Well, thank you very much. It's a great honor to be invited to present at this event in UNAM, and I'm very, very grateful for the invitation and very happy to be with you. The theme is what I've decided to argue is that if we're looking for a model of good governance in the 21st century, which is the theme of our session, we can do no better than to look again at what democracy can actually provide. So what I'm going to do is just set out a very simple picture of a democratic structure, which will be familiar in many ways, but it perhaps reconceives the point of democracy. I'm not going to talk about novel technologies that might be used within democracy as I characterize it, because that would take me too far afield. Okay, so the model of democracy that I am going to present to you, that appeals to me, I call a polycentric model of democracy. Polycentric as in many centers of power and many channels of control. Okay, but let's go back to the beginning, so to speak. And I do have a handout, which I think many of you have access to. And what I'm going to do is speak on the topics in the order in which they appear within the handout. Okay, so polycentric democracy.
I'm going to assume of, first of all, anything we call a democracy nowadays, that there's going to be a system of election for at least those authorities in government who have domain general tasks, as you might describe them. That's to say, tasks that can involve any of a whole range of issues. And of course, those domain general authorities are in the legislature of democracies as we know them, and equally in the administration. People in these bodies can make decisions together on any of a whole range of issues, general in that sense. There's no specific domain to which they're limited. So I'm going to assume every democracy has to have an electoral system. But what I want to insist is that it's a very bad mistake to think that democracy should be defined by elections alone. I mean, that has been a long tradition in political science, actually, going back 50, well, actually going back almost 100 years to Capitalism, Socialism, and Democracy, a book that most of you will know, where you get the beginnings of a picture of democracy that says, look, democracy on what in that book was called the classical model is concerned with the people ruling as a collective body, but actually, as he argues in that book, we should think rather of democracy as a system which is defined by the method whereby the people do exercise some influence over government, and that is define it by election. Now, in that approach, of course, any system is going to count as a democracy insofar as there are elections. So, for example, Russia, as we know today, the Russian Confederation, will count as a full democracy, which seems to be, in a way, really laughable. So how do we define democracy? Well, it's very interesting that when you go back to the Greek approach, and they, after all, invented the word demokratia, demos meaning people, as we all know, kratos meaning power, they defined demokratia, democracy, as a system simply in which ordinary people have a great deal of power, and in particular power over those in authority. And that notion of democracy doesn't specify any method that will give people this power over government. And it's very striking, for example, that in the Greek tradition, Athens was the very paradigm of a democracy. Yet in Athens, there was only a very small degree, as we all know, of elections. Most posts were appointed to by selection on the basis of lot from the tribes into which the population was divided. Okay, so that's an example. The Greeks would have regarded Athens as a democracy, despite the fact there was no, well, there were very few elections of any kind. There were just a few offices that were elected to, because by democracy, they meant any system that gives power to the people without any mention of the particular method whereby the people might gain power or control. Okay, before I go on a little further, let me just spell that out, that notion of democracy a little more. I see democracy as a system under which the citizenry, I'm not going to say anything more about who are the citizenry, but I'm going to take it for granted that it's a very inclusive body. It's a system under which the citizenry or the citizens constrain state authorities, they hem them in, and they constrain them in particular with two effects that are sought. And I think it's important to see that there are two effects that are important in the people's control over those in authority. One effect is to
hold them, and I think this is maybe the most important effect of democracy, if it works well, is to hold the authorities to what I call community expectations. The second is to hold the authorities equally to the electorally tested policies, the policies that have actually been put forward by the party that wins power. To that extent, it's important, if people have voted for this party because of those policies, that those policies do get implemented in some way. They serve as guidelines for those in government. But let me go back to the first effect I think a good democracy would have, to hold people to community-centered, community expectations. What I mean by expectations, there are expectations like the following: that in a democracy, for example, the losing party or person will accept defeat unless there is clear evidence that can be assessed and judged to be good evidence by impartial authorities that there really was corruption in the election. Short of such evidence, a community expectation is the loser will accept their defeat. That's a very important line. But community expectations also include that those in government will actually tell the truth, that those in government will not be corrupt, that they will serve the public in the first place and only themselves and their cronies in the second place. But they also extend community expectations to expectations shared in most communities as to what a government should do, a democratic government in particular. So, for example, it's a community expectation that if there is a catastrophe in any part of the country, that the government will actually come to the aid of those suffering in that catastrophe, say a natural catastrophe, or that no one will be allowed to die simply because they do not have any access to medical resources, they're not rich enough. There are a whole set of expectations like that any good democracy will nurture in people. And the idea is the system should hold government to implementing, satisfying those expectations, as well as, of course, following the policies that have actually been supported. And that will be a much narrower group of issues, so to speak, that policies will bear on, that they should implement those policies in government too. Okay, so who are the state? When I say the authorities, I think they divide into two, and it's important to see that every state has these two sorts of authority, especially a democratic state, the one I think of as a good democratic state. The domain general authorities I mentioned in the legislature and the administration, but also the domain-specific authorities. And I mean by domain-specific authorities who operate in a domain where it's clear what the task in that domain is, where there's a specific task that people are expected in that authority to discharge. So, for example, the courts are expected to interpret the law on the basis of the best possible reading of the black letter law and the broader law in the community, the constitutional law, for example, that those in the Federal Reserve, to use the US example, the central bank, are concerned to keep interest rates at a level that allow for a fair level of employment, but that guard also against inflation. Or that those in an electoral commission, and most democracies, most advanced democracies happily, but unhappily not America, do have an independent electoral commission, that those in the electoral commission should actually define districts in a way that satisfies general expectations about fair elections, that votes should be more or less of the same value in different districts, for example. Okay. Who are the citizenry? Well, the citizenry are you and me in any country. Ordinary people. We're a non-organized group. We're a divided group often among ourselves because people take different views. But the citizenry as a whole, I say,
ought to be able to hold both domain general and domain specific authorities in government to community expectations and equally to electorally tested policies. Now, let's move on to think about the control mechanisms available to the citizenry on the one hand, and on the other hand, the measures that might make government be controllable, that is to say, be susceptible to control by the citizenry. So the measures of control that the citizens have over government, they fall into two categories, pretty clearly, it seems to be. There is, first of all, the control that people will have insofar as they have a degree of control over how those in authoritative positions are actually selected for those positions. Now, elections are I would say, the preferred selectional method for domain general authorities. I don't see really any effective alternative. People have talked about autocratic systems, and they're certainly worth exploring. But as of now, I think that the most prominent and promising method for selecting those in domain general authorities are elections. But of course, there are those in domain specific authorities too, like the judges, like those in the central bank, like those in the Electoral Commission, like those in the Bureau of Statistics, and so on, like those in the position of inspector generals, for example, like those in the position of an attorney general. How are these appointments to be in any way under the control of the people? Well, not by election, I would say, and we'll come back to that in a moment, but by appointment under conditions of transparency, where people know who's being appointed, and under conditions where those making the appointments, and they will have to be domain general authorities, give good reasons for their choice of appointment, and where there is a possibility of pushback against proposals for appointment on the basis of those who have expertise in that particular area. This all amounts to a sort of oversight that the citizenry ideally can practice in relation to domain-specific authorities. Apart from selectional methods of control available to the citizens, there are what I call contestatory methods of control. It's very, very, very important in a democracy that after elections, we still, as a people, a divided, it's true, unorganized group, that we have a capacity individually or in smaller groups, if not collectively together, to challenge the proposals of government or to challenge the very decisions they have made. Those challenges may be made in the courts, and again, a well-working democracy, or in the media, again, if you've got decent media, or indeed on the streets. It's a very important part of democracy that people can go to the streets without fear, so to speak, of facing violence. There has to be freedom of association and freedom of speech and freedom of assembly in order to have that contestatory control, but it has to be there. Okay, so those two channels of control, looking at them, they don't look all that promising in themselves because you've got these authorities who, after all, are bound to have a great deal of power, even if they are elected or selected in the other ways I've been saying. But once in office, they have a lot of power. And why would we expect the fact that we've selected them and can deselect them, of course? Why would that really inhibit them much? And why would the contestatory efforts we make, why would they inhibit them much? Well, I think government will be inhibited and affected by these methods of control on the part of the people if there are a number of conditions fulfilled. Now, I'm going to mention three conditions very quickly that I think are important in democracy in making government controllable. So you want to make the citizenry powerful, giving them control. You want to limit the power of those in government in order to make them controllable.
by the citizenry. And the three measures I think are really important here are, first of all, rule of law, meaning that things no one can rule by edict. I worry, for example, about the use of executive orders that President Trump is currently relying on, because they seem to me much more like ad hoc edicts. Required, it's true, under a loophole in the American system, and perhaps a good reason, but you can abuse that sort of rule. And if those in power could just rule case by case on an ad hoc way, then what hope would the citizenry have of holding them to account? Whereas if they have to rule by law, and people under rule of law have got to know what those laws are, they've got to find them intelligible, those laws, and they've got to be able to follow them. If laws are the means whereby people rule and they have to satisfy those conditions, that makes it much, much more likely that the methods of control available to people will actually be effective, because it constrains how the government, the authorities, may act. A second, seems to me, really important measure that makes government controllable is a system of checks and balances. And that's achieved really in many different ways traditionally. And as many of you know, these are all ideas that go right back to classical Rome. The rule of law idea indeed too, and to the Greeks. But the checks and balances idea, it shows up, for example, in the idea that there are different parties in Parliament, there are different chambers in the Parliament, like a lower and an upper house. But most above all, that the judiciary is quite independent of the legislature and the executive, and can actually strike down laws on the basis of what you also need, part of the rule of law, a background constitution that is endorsed by most people. That system of checks and balances really constrains government, as the Roman Republicans thought it would, and indeed Republicans down the ages have argued it would. It constrains government to make them susceptible to the influence and the control of ordinary people. A third measure, and I just picked these three, and there are others, a third measure that I think is really important is that those in authority are required to give reasons for their decisions, and can be grilled, can be challenged, can be interrogated about the reasons provided. They have to give reasons for their decisions. Of course, that would happen in Parliament, in a normal democracy, but it should also happen in the public square. It happens in the courts, insofar as the judiciary, the judges, have to give judgments or opinions backing up their decisions. It happens in the central bank, insofar as the central bank lays out, for at least the interrogation of other economists, the reasons they have for holding interest rates or raising interest rates or reducing interest rates. Okay, that works. This is a check and a balance, as you can see just today or yesterday in America. Those in executive power, legislative power, the domain general authorities, always want to keep interest rates down because that makes them popular. But you saw yesterday, for example, I guess today in American time, I'm speaking from Australia, you saw the central bank, the Federal Reserve, hold interest rates, despite the fact of President Trump wanting those interest rates to come down. And at least ideally, when a central bank makes that sort of ruling and gives reasons for it, of course, it's really going to be a check on those in other offices. So rule of law, checks and balances, and reasons, explanations for the decisions given. But of course, that whole structure of citizen control, electoral and contestatory, of government controllability by virtue of rule of law, system of checks and balances, reason-giving requirement, that whole system will only work on the basis of what I think of as a civic infrastructure
And I see three aspects that are, again, very strikingly important in that civic infrastructure. One, as I see it, is that the media should be unpolarized, independent, and non-chaotic. Now, this is the greatest challenge for many democracies today, because, first of all, we have tended to move away from the pattern of there being media who are insistent on the facts and report facts as they are and differ only in the opinions they have as to how government should respond. We now have a world in which different media organizations, mass media organizations, seem to be happy to misrepresent the facts. And equally, we have a world where social media, I think, have made things somewhat chaotic because of two problems with social media. One is that the volume of messages that are put out on social media, and the other is the anonymity of most of those messages. The volume and the anonymity means that people who depend on social media rather than the mass media, they are going to have to, they can't listen to all of these messages or judge them. There are just too many of them, and you don't know who's speaking a lot of the time. So people choose their own neck of the woods, so to speak, their own silo, their own bubble chamber, as people call it, hearing the voices they like to hear. And that undermines, so to speak, a public, reliable media that we all can make use of, we all can rely on. You also have to have, of course, as well as an unpolarized and a non-chaotic media, you have to have freedom of information, that the government is going to be free in making information available on its own doings, and that you have a Bureau of Statistics, for example, or a Bureau of, congressional, whatever it might be, of economic information that really releases to the public information about how the economy is doing, about how the demography of the society is, about the level of immigration, for example, where people can rely on it, partly because it's independent of the domain general authorities. And now I should begin to wind up because our chair said we should stick to 20 minutes. You need also, I would say, a professional public service, which gives continuity between elections, rather than having a public service where the new domain general authorities coming in each time select their own advisors. It's very important that there is a professional civil service or public service with an impartial tradition and role, and where it's a matter of esteem for members that they really call things as they are on the basis of evidence, rather than just seeming to wanting to keep those in power happy. And finally, I would say, above all, perhaps, what you really need is a citizenry who are alive to what government is doing, who invigilate government, who interrogate government, who see what's happening in different places and make information available and challenge and organize challenges. And that's best done in a complex society like ours by non-governmental organizations, NGOs, as we call them. And the civic structure of democracy really requires a rich network, I would say, of NGOs. Now, suppose you get a democracy of this polycentric and I think of an ideal sort in place. What's the upshot? I think the upshot really is that you get a shared public sense among the citizenry of what the authorities just simply cannot do, what it's unthinkable that they should try to do, and a sense of what they have to do, like helping out those in a catastrophic, who are suffering a natural catastrophe. You have to have a public sense of what they can do, what they must do, and what they cannot do. And this sense has to be shared, so to speak, in general across the society, even across party lines, a sense of what government can be expected to do. And that has to be there for government to register and be inhibited by,
Because when that is in existence, and I think a good polycentric democracy will support it, then those in government will be always under what I think of as the standby control of the citizenry. That's not the control when they actively elect or actively contest. It's the control that citizens have insofar as those in government are careful about not making the citizens unhappy, about not disturbing, not acting against their public sense, the citizens' public sense of what they should and should not do, so that they keep themselves, they self-censor, they constrain themselves to be in line with community expectations. I think in the long run, a good democracy, a good polycentric democracy, delivers this sort of silent control that people have over government in terms of people setting the limits within which government has to operate. So the government, when it makes laws and imposes laws, does not just do so at its own discretion on the basis of an arbitrary power, as the Republican tradition has always called it, but does so under the control of the very people on whom the laws are actually imposed. Democracy, in other words, it pays off in the long run, in the slow haul, the long haul of time and history, rather than necessarily in the fast to and fro of politics. I better stop at that. I've run out of time, but thank you very much indeed. Pues agradecemos muchísimo estas valiosas opiniones, comentarios, esta profunda definición del modelo democrático. I'm going to take myself off the screen now. Just okay. You won't see me. Sorry. Bueno, ok. Bueno, pues muy importantes palabras del doctor. I'm still here, but you can't see me, which is to the good, because I don't want to dominate the proceedings. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en donde enfatiza en este modelo democrático policéntrico esta necesaria existencia de muchos centros de poder y muchos centros de control, dando un papel fundamental a la ciudadanía y al ejercicio de sus libertades como la salida, el freno a la autocratización de los gobiernos. Voy a dar ahora la palabra a la doctora Jacqueline Pechard. Agradecemos mucho su participación. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de verdad por estar aquí el día de hoy. Para mí es un honor participar en este seminario internacional sobre un tema que todos parecemos intuitivamente entender qué quiere decir el buen gobierno. Sabemos qué quiere decir pues, el gobierno que nos atiende, el gobierno que vela por nuestras necesidades, pero al mismo tiempo un gobierno que no es autoritario, un gobierno que se ciñe a las leyes, un gobierno que acepta que haya contrapesos, en fin, un gobierno, como decía el profesor Petit, que es controlable y que es controlable por la ley, que es controlable porque hay pesos y contrapesos y que es controlable también porque tiene que explicar las razones de sus distintas decisiones, particularmente de las decisiones que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos. Bueno, la hipótesis de mi presentación es que estamos en un proceso de cambio del paradigma del buen gobierno. Eso es lo que voy a decir, que estamos en un proceso de cambio de ese paradigma o de ese modelo de buen gobierno que quizá construimos, y quiero decir construimos no en México, estoy pensando que lo construimos en el mundo en general,
durante los últimos 30 años del siglo XX. Entonces, bueno, pues esta discusión sobre lo que es el buen gobierno, pues es una discusión que, como ya dijo el profesor Petit, se remonta a la antigüedad. Platón, Aristóteles hablaron de buen gobierno, pero también hoy en día se habla de cuál es el buen gobierno, se discute si el buen gobierno es el que tiene un ejecutivo fuerte, un ejecutivo poderoso, un ejecutivo que le habla a la gente, o si tiene un ejecutivo que está controlado por los otros poderes, que está controlado por un poder judicial independiente, y si está controlado por medios de comunicación. En fin, lo que ya dijo el profesor Petit, eso me ayuda a mí a no tener que hablar sobre las características de una democracia. Pero la verdad es que podemos estar de acuerdo en que un buen gobierno es un gobierno que está asociado a la justicia, que está asociado a la seguridad de los ciudadanos, en apego a las leyes, como ya dijo él, ¿no? The rule of law, y que busca el bienestar de las personas de manera progresiva. Es decir, no solamente es una cuestión de instituciones, es una cuestión de bienestar de las personas, y que también protege las libertades básicas, y me refiero a las libertades básicamente individuales. Entonces, el buen gobierno implica que hay instituciones legítimas, que hay instituciones efectivas, es decir, que funcionan, que cumplen con aquello que tienen encargado por la sociedad y por la Constitución, que son transparentes. Esto es fundamental. Es decir, y además de esas instituciones, hay una sociedad participativa, una sociedad bien informada, una sociedad que también tiene capacidad de organizarse para poder impulsar lo que son sus grandes demandas, y esto pues es lo que todos conocemos como una democracia estable. Bueno, los paradigmas del buen gobierno que se construyeron durante los últimos 30 años tuvieron que ver con lo que pues ya nos decía el profesor Petit, pero que yo le llamo, o bueno, muchos le llamamos la gobernanza democrática, que fue ese paradigma. Si todos apostamos, todos, y quiero decir en América Latina, en Asia, en África misma, que lo que íbamos a construir eran democracias sólidas, y que las democracias no solamente iban a traer gobiernos controlados, sino que también iban a traer bienestar para las personas. Y entonces ahí les pongo pues la cuestión de las elecciones libres, justas y competidas, la cuestión del apego a la ley, la cuestión del respeto a las libertades y los derechos fundamentales, sociedades, como dice John Keane, que son monitoreadas por los ciudadanos, por sus organizaciones, por los medios de comunicación, y también pues que hay controles y contrapesos transparentes, rinden cuentas, y rendir cuentas no solamente es dar información, sino explicar claramente por qué se toman esas decisiones y qué propósitos se van a lograr con esas decisiones. Y también lo fundamental es que los ciudadanos puedan participar no solo electoralmente, sino que puedan participar en tener influencia en las decisiones que toma el gobierno. Pero en 2015, Rosandalón dice, ese constitucionalista francés que todos hemos leído, lo que dice Rosandalón es, bueno, podemos tener un régimen democrático que tiene gobernantes electos, que tiene pesos y contrapesos, pero no necesariamente estamos gobernados democráticamente, porque resulta que los gobernantes toman sus decisiones como se les da la gana, sin consultarle a nadie, o consultan después de que ya las tomaron, no se responsabilizan, son opacas sus administraciones, deciden con toda impunidad, así dice Rosandalón, y además pues tienen ciudadanos que en la mejor medida que estén desinformados, pues mejor para ellos. Pero además de eso ya no lo dice Rosandalón, creo que las grandes fracasos de esas democracias que se construyeron consensuadamente durante los últimos 30 años del siglo XX, pues esas democracias nos han dejado unas deudas enormes, como son pues la desigualdad, la pobreza, la falta de crecimiento, la inseguridad, la violencia, la corrupción, es decir, estos problemas sociales que nos aquejan y que
todos los gobiernos de distintos colores a lo largo de los gobiernos democráticos nos han ofrecido que nos van a resolver. Bueno, pues lo que ha pasado después de aquel gran consenso alrededor de la democracia es que en los últimos 15 años las personas se han ido alejando, se han ido desentendiendo de la democracia y entonces ha pasado lo que dicen Ziblatt y Levinsky, también leídos por todos nosotros, son unos autores y también periodistas norteamericanos, que dicen que las democracias ahora son socavadas, es decir, se rompe el pacto social de las democracias a partir de los propios gobernantes que surgieron de las elecciones libres y competidas. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que el fracaso social de las democracias ha hecho que haya gobiernos populistas y estos gobiernos son populistas o autoritarios o como quiera que los definamos, pero implican una concentración personal del poder y que responde a esa frase, es una frase de López Obrador, pero yo creo que es una frase que se puede aplicar para muchos gobiernos populistas o autoritarios, que es el que negocia con otros claudica, ¿sí? Y esto quiere decir los demás son diferentes a mí, yo no negocio con ellos porque el que tiene la verdad y la razón soy yo, hay un debilitamiento del Estado de Derecho o un apego selectivo a las leyes, unas leyes sí, otras leyes no, unas instituciones sí, otras no, la sociedad se polariza, no hay puntos intermedios y además se polariza sin debate, porque uno podría decir, pues si hay izquierda y derecha, está muy bien que haya polarización, pero que debatan. La polarización puede dar lugar a debate. Bueno, pero Silva Herzog nos ha dicho, ojo, esta polarización no da lugar a debate, da lugar al desprestigio del otro porque no es igual a quien toma las decisiones. Y la transparencia es suplantada por el discurso omnipotente y omnipresente del líder. Y además hay una embestida en contra de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera. Todas las voces críticas, pues, son realmente desprestigiadas, son denostadas, etcétera. Bueno, este retroceso democrático, de los últimos 15 años, aquí les pongo lo que ha hecho, por ejemplo, IDEA, que es una institución sueca que reúne países para respaldar las democracias y dice que 2/3 partes de las sociedades en el mundo ahora están gobernadas por democracias en retroceso. No quiere decir que ya desapareció la democracia, pero están en retroceso. Y si ven ustedes el índice del The Economist Intelligence Unit, que hace cada año últimamente esas mediciones de las democracias, pues estábamos en 5.2, pues de todas maneras es reprobatorio y a medida que pasan los años vamos cayendo y estos son el mapa, digamos, lo más azul es lo más democrático, lo que es más hacia lo rojo son los regímenes autoritarios y si ustedes se ven ahí en México, pues México está ahora en lo que se llama un régimen híbrido que tiene parte democrática y parte no, pero hace como 4 años estábamos en las democracias que tenían algún tipo de fallas, es decir, democracias con fallas, pero ahora ya caímos hacia un régimen híbrido de acuerdo con esta clasificación. Bueno, pero los ciudadanos también tenemos opiniones sobre la democracia y lo que hemos visto de acuerdo con el Latinobarómetro, que solamente mide América Latina, pues es que el apoyo a la democracia, fíjense que está más o menos estable, el apoyo a la democracia es la línea que está hasta arriba y estaba en 49 en 2020 y ahora está en 52, un poquito mejor, pero 49, 52, pues ahí anda. Pero si ustedes ven la segunda línea, la que aparece ahí en café, son los que dicen, a mí me da lo mismo cualquier tipo de régimen, a mí autoritario, demócrata, lo que sea. Y eso pues es una 1/4 parte de la población. Entonces hay una situación preocupante de parte de lo que los ciudadanos dicen. Bueno, pero en la misma Latinobarómetro se pregunta, ¿me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder? Y lo que ellos dicen, pues la verdad es que sí estoy muy de acuerdo en la posibilidad de que llegue un gobierno que no sea democrático y ahora estamos en un 53% en América Latina. La satisfacción con la democracia, esto quiere decir con los resultados de la democracia,
Si ustedes ven la satisfacción es la línea de en medio, y pues esa oscila alrededor del 30%, dice, pues sí, estoy satisfecho con los gobiernos que vienen de elecciones limpias, pero hay unos que dicen, pues no, yo no estoy de acuerdo, son muy malos gobiernos, podrán venir de elecciones limpias, pero no gobiernan adecuadamente, no resuelven los problemas de la población. Y algo que a mí me preocupa mucho es que lo que ha pasado con la Constitución o las constituciones en los distintos países, y es que las constituciones suelen ser barreras de protección del buen gobierno. Es decir, lo que protege a un gobierno es un gobierno que está pegado a las leyes, es un gobierno que toma sus decisiones de acuerdo con la ley, y si la ley dice hay que transparentar, se transparenta, y si la ley dice hay que rendir cuentas, hay que informar, hay que justificar sus acciones, hay que justificarlas. Si la ley dice debe de haber un poder judicial independiente que no dependa del gobierno, debe de haber un poder judicial independiente. Entonces, creo que lo que pasa con las constituciones es algo fundamental, y esto se mide con qué tanto hay un apego al Estado de Derecho, qué tanto las leyes obligan no solo a los ciudadanos, sino a los gobernantes también, qué tanto hay un respeto a los derechos humanos, qué tanto hay una ausencia de corrupción, ¿no? Que eso va en contra de la Constitución. Y lo que hemos visto es que hay una caída en el apego a la adhesión al Estado de Derecho, y las instituciones previstas en la Constitución para garantizar el apego al derecho, pues se han debilitado. Y gobiernos legitimados en las urnas, pues lo que encontramos es que violan la Constitución, desacatan sentencias judiciales, es decir, pasan por encima de la Constitución. Este es un mapa de un estudio que hace el World Justice Project, que es una institución que mide qué tanto hay un apego al derecho en los distintos países. Los que se ven ahí, mientras más verde, mayor apego a las leyes y a la Constitución, los gobernantes se apegan más a la ley, y mientras más amarillo, pues se van. Pues miren que el mundo no está muy bien en apego a la ley, y si vemos el caso mexicano, pues es de 0.41 sobre 10, pues bueno, si ustedes entran al World Justice Project van a encontrar las puntuaciones a cada quien. Esto se hace a partir de encuestas a personas que son conocedoras, que son líderes de opinión. Es un muy buen estudio. Pero además, y de esto ya hablaba el profesor Petit, el impacto de Internet y las redes sociales es algo que gravita alrededor de lo que está pasando en este cambio de paradigma respecto de lo que es un buen gobierno. Entonces, es cierto, las redes sociales, pues todos somos, todos usamos las redes sociales y hoy la inteligencia artificial, etcétera. Estas potencian la libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos dejan sin responsabilidad porque uno puede decir lo que quiere en el anonimato, y además están las cámaras de eco a las que ya se refería el profesor Petit, en donde pues uno oye a los que quiere oír o a los que piensan igual que nosotros, y luego no sabemos que hay otros que piensan muy diferente. Bueno, y para los gobernantes, las redes sociales, pues les dan la posibilidad de ofrecer mayor cercanía con la gente, hacer como que les damos la sensación de que hablamos tú a tú con ellos, hay respuestas rápidas, hay posibilidad de expresar y yo no tengo que argumentar nada porque lo expreso, pasa por la red, se replica tantas veces y listo, ¿no? Y hay una percepción de eficacia, pero la transparencia y la rendición de cuentas están ausentes. Y lo que ha pasado con las redes sociales es que hemos ido construyendo una sociedad oral y visual, y yo diría más oral, y esto lo tomo de Helen Lewis, que es una profesora y periodista inglesa, que dice las redes sociales nos conducen a una sociedad oral, ella dice oral, pero con quien ha discutido le dice, bueno, oral y visual, ¿no? Porque también vemos mucho, pero configuran nuevas concepciones políticas, y parece que ahí también se ha forjado la idea de un líder magnificado y de un gobierno punitivo. Queremos un gobierno que castigue fuertemente a todos los que violan la ley o a todos los que hacen cualquier tipo de fechoría. Bueno, y la información que se genera a través de estas redes sociales es de voz, no es de texto. No importan los argumentos, lo que importa es la voz. Bueno, pues vamos, dice Helen Lewis,
vamos hacia una cultura narrativa, es decir, que no tiene verificación de datos ni de información. ¿Y qué es lo que pasa? Pues gana la mejor historia. El que sabe construir una mejor historia es el que gana. Y detrás hay un ánimo social de una insatisfacción difusa. Difusa quiere decir que no sabes muy bien qué es lo que no estás satisfecho, pero hay un rencor social en contra de los que sí han avanzado o de los que sí tienen y yo no tengo. Y todo esto es producido, dicen estos dos profesores, Kay y King, ellos dicen que están producidos por la incertidumbre radical. Y la incertidumbre radical pasa desde la idea de que hay un sexo fluido, no binario, es decir, todos los discursos que hemos ido construyendo y que hemos ido pudiendo aceptar, y que ellos dicen, pero pues al final causa incertidumbre, y por eso hay gente como Trump que dice, pues desaparezcan todo lo que no sea masculino y femenino, ¿no? Bueno, esto lo que parece es que hay como nuevos paradigmas del buen gobierno, y que creo que se deben a contextos de deficiencias institucionales, instituciones que no han cumplido con lo que tienen encomendado por la Constitución, problemas sociales no resueltos, la expansión de redes sociales, y en donde la democracia se reduce al mayoritarismo. Que tenga el mayor número de votos, mayoría igual, yo decido lo que se me da la gana, paso por encima de todos, no tengo que hacer un pacto social para construir una constitución, yo puedo construir una constitución con mi mayoría, y esto da lugar a líderes populistas, autoritarios, muy legitimados en sociedades polarizadas, un discurso muy autorreferencial, es decir, que se habla a sí mismo y que apela a las emociones. Todo esto ya se ha dicho mil veces, y que ofrecen soluciones radicales y rápidas. Pensemos en Bukele, son soluciones rápidas, fáciles y muy radicales, aún a pesar de que atropellen derechos sociales, pero la gente parece estar dispuesta a cambiar la seguridad por el atropello de sus derechos, ¿no? Y de sus libertades. Lo hemos visto con este salvadoreño que Trump envió a El Salvador y que lo va a dejar en la cárcel sin que tenga ningún tipo de proceso legal que lo haya identificado como alguien que cometió un delito. Bueno, hay la percepción de eficacia sin transparencia, sin rendición de cuentas, y creo que viene a bien la definición del 19, es vieja, pero es una definición que creo que es cierta, es la autocracia electiva, ¿no? Hay un autoritarismo, un gobierno muy concentrado, con pocos pesos y contrapesos, no ceñido a la Constitución, sino solo en aquellas cosas que el gobierno decida. Y bueno, ¿qué hacer para rescatar? Para rescatar un buen gobierno, un buen modelo que no pase por encima de la ley, que no pase por la Constitución, que no atropelle los derechos humanos y sobre todo que logre el bienestar común de las personas. Eso es lo que queremos de un buen gobierno. Bueno, pues yo retomo a Rawls con esta idea de la justicia como equidad, y donde dice todos los bienes primarios deben de ser distribuidos igualitariamente, salvo que algunos de estos bienes deban de ser distribuidos desigualmente para beneficiar a los que menos tienen, ¿no? Entonces, a todos igual, pero si hay, y el dibujito creo que es, de veras, es muy claro, porque si yo a todos les doy el mismo cajoncito, pues resulta que es uno que no ve nada del partido, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una distribución desigual para que todos puedan ver el partido. Bueno, esa es la idea de Rawls. Yo sé que Rawls tiene muchas críticas, pero pues a mí me gusta. Y ya aquí con esto termino, para que no se asusten, ya voy a terminar. Y retomo a Rolando Cordera. Rolando, más que centrarse en lo que son las instituciones políticas, él se centra en la parte económica. Él dice lo que necesitamos, dice, es justicia y equidad. No la justicia como equidad en Rawls, sino un desarrollo. El desarrollo es su idea fuerza, dice Rolando Cordera, es que es mi amigo. Y se necesita un crecimiento económico sostenido y socialmente sustentable, y además con una creciente equidad y, fíjense, criterios de solidaridad, ¿sí? Es decir, de acompañamiento, ¿no?
Es decir, no solamente hay que darles a los pobres porque están muy pobres, no, sino de solidaridad, de comprensión de lo que pasa en la sociedad, la búsqueda de la igualdad para garantizar plenos derechos humanos, es decir, no es que los derechos humanos quedan atrás para yo distribuir mejor los bienes, sino distribuyo mejor los bienes garantizando los derechos humanos, el respeto, pone Rolando Cordera el respeto como norma inequívoca de política y de ejercicio del poder, el respeto como norma inequívoca, dice él, y fortalecer el liderazgo no personal, sino el liderazgo de un Estado social de derecho y de derechos. Bueno, pues esto es, lo único que estoy haciendo es tomar, replicar las voces de teóricos y de contemporáneos que realmente creo que ponen en el centro la idea de que un buen gobierno tiene que ser un gobierno democrático, pero al mismo tiempo un gobierno comprometido con el bienestar progresivo y constante de todas las personas. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición de la doctora Pechar. Sin duda toca temas muy controversiales en el presente de nuestro país y de otras partes del mundo. Por supuesto que incluso creo yo algunos puntos que contravienen o entran en polémica con lo que antes señaló el doctor Petit sobre la participación de la ciudadanía en la acción del gobierno. Creo que hay diferencias interesantes y ojalá en el momento de las réplicas podamos profundizar sobre ellas. Rescataría entonces su señalamiento sobre esta democracia que ella enfatiza está en retroceso en el mundo, apelando a pues el desapego de las leyes, que se entendería que per se son leyes que habría que respetar como justas, pero de gobiernos que se esperaría fuesen democráticos y al mismo tiempo responsables ante las necesidades de la ciudadanía, tema en el cual coincide plenamente también con lo señalado con el doctor Petit. Ahora voy a dar la palabra agradeciendo también a Felipe Rey que nos haga favor de hacer su exposición y pues sin más le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo en México, que me encanta. Y por supuesto estar aquí con Jacqueline y con Marta, y muy especialmente con el profesor Petit. Las reflexiones que quisiera compartir con ustedes son de tipo más normativo, filosófico, si se quiere, y se refiere a qué tipo de categorías normativas podríamos utilizar en este momento, en el mundo de hoy, en el contexto democrático de hoy. Hay una idea de democracia, una forma de entender la democracia que comienzo a llamar democracia de la amistad. Y explicaré que uno de los componentes de lo que llamo la democracia de la amistad es la idea de un gobierno de todos, que voy a explicar el sentido de qué puede significar, porque hablamos de buen gobierno. La pregunta, por supuesto, que suscita esa categoría es ¿gobierno de quién? La respuesta que intento dar es cómo se podría pensar en una idea de un gobierno de todos. La idea de la democracia de la amistad
presupone y enfatiza que la democracia no es solamente, como se nos explica habitualmente, repetidamente, un sistema para la gestión del conflicto político. Dice, es un sistema para la gestión del conflicto político. En realidad, la democracia también es otra cosa. Es un sistema de cooperación. Es un sistema no solo para resolver nuestras diferencias, sino también para ponernos de acuerdo y poder hacer ciertas cosas juntos. Esta es una idea de la democracia, lo que llamo democracia la amistad, que bebe de filósofos políticos como Philippe Petit y también Jane Mansbridge, quien en la década de los 80 escribió un libro que hacía la distinción, decía, una democracia requiere instituciones adversarias, de tipo adversarial, pero también requiere instituciones políticas que promuevan de alguna forma el bien común y la amistad cívica. Entonces, una idea fundamental para esta concepción que estoy construyendo. El problema de las democracias contemporáneas, uno de los muchos problemas de las democracias contemporáneas, es que abundan en instituciones para la pugna, para la concepción adversaria de la política. Entonces, si ustedes piensan en las instituciones formales, los parlamentos, las cortes, los ejecutivos, y qué no decir, ya lo decían, también las instituciones informales. Piensen los incentivos, los diseños de las redes sociales, ya lo han escuchado. Estas son formas del discurso público, de la deliberación pública, diseñadas para alimentar y promover el conflicto político. Desde luego, la concepción de una concepción democrática de la amistad, la construcción de un modelo de democracia a la amistad tendrá que enfrentar una primera objeción, que es cierta objeción acerca de la ingenuidad. Dice, pero es una concepción esto de que podemos ser amigos y alcanzar compromisos y volver a pensar en el bien común y pensar instituciones en ese sentido. Esto es ingenuo. Bueno, yo creo que puede tener algo de ingenuidad, pero creo que es más ingenua un par de ideas que veo creciendo con preocupación en el pensamiento político ciudadano, en nuestra forma de interpretar el mundo democrático actual. Y es esta idea de que las personas en Estados Unidos que eligieron a Trump, o en Argentina, o en cualquier parte, hay dos grandes ingenuidades, que son pensar que las personas son tontas o pensar que las personas son malas. Esos son atajos para no coger por los cuernos el problema. Es muy fácil decir, los tontos han dicho, o es que hay malicia en las personas que han optado. Y no, la mala noticia, y lo que nos hace pensar todavía más, es que la mayoría de las personas no son ni tontas ni malas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué más puede estar pasando. La pregunta que quisiera plantearles es ¿qué puede significar el buen gobierno en el contexto de una democracia de la amistad? ¿Qué es
el buen gobierno en este contexto, y quisiera defender la idea de que el buen gobierno en el contexto de la democracia, la amistad, involucraría dos cosas. Por una parte, una idea acerca, y creo que Philippe Petit ha desarrollado esto muy bien, una idea de representación sistémica que yo voy a explicar qué es. Y luego, algo que también comienzo a llamar política de la intensidad, y son dos ideas que se complementan y que sobre todo la idea de la representación sistémica, la desarrollé en este libro publicado hace poco, que se llama El sistema representativo, las representaciones políticas y la transformación de la democracia parlamentaria. Voy a explicar a qué me refiero con la representación sistémica. Estamos acostumbrados a considerar la representación política como un fenómeno individual. Hablamos del representante político, del miembro del Parlamento o de la presidenta, son individuos. Y sí, claro, uno se puede preguntar qué también un actor individual, un congresista, por ejemplo, representa al pueblo. Esta es una pregunta de la... Pero en nuestras democracias tenemos otras cosas. Tenemos también algo que se puede llamar representación colectiva, que ya no es la de los miembros, sino la pregunta acerca de el Congreso mexicano, la institución, ¿representa al pueblo mexicano? Esta es otra pregunta. Y luego hay una tercera pregunta, un tercer nivel de la representación, que es la representación sistémica, que ya no se fija en una institución, se fija en el conjunto del gobierno. Y se pregunta si el gobierno, en el agregado de sus políticas públicas que adoptan todas las instancias formales e informales de las que ya hemos hablado, si representan o no representan al pueblo. El gobierno visto como un todo, esta es la representación sistémica, que por supuesto estas tres formas de representación han tenido reflexiones en la ciencia política y en la teoría política, en las cuales no me detendré en detalle, pero sí quiero detenerme en este aspecto para explicarles dos modelos normativos, o sea, dos posibles ideales acerca de lo que la representación sistémica puede involucrar. Es decir, una vez identificado el fenómeno en un plano descriptivo, aparece la pregunta acerca de, bueno, ¿y en qué consiste la buena representación de un gobierno visto como un todo? ¿Cómo sabemos si un gobierno visto como un todo nos representa? Y para ponerlo en los términos más simples, quisiera que pensáramos en dos tipos de juegos, uno muy familiar y otro no tanto, pero entiendo que en algún momento se jugó en los Estados Unidos, pero es una metáfora también de Philippe Petit. Este juego de la cuerda, donde un grupo, 5 personas se hacen a un lado, 5 personas se hacen, y el que más fuerza tiene, arrolla al otro. Este es un juego. Y esa puede ser una forma de funcionar de nuestros gobiernos. El que gana se lleva todo. Hay otro juego que es este juego de la bola grande. Petit, en On the People's Terms, tiene la metáfora de una bola de billar. Entonces imagínense que todo el pueblo mexicano ves una bola, además en este país que es enorme, y cada vez que ahora viniendo del aeropuerto, Dios mío, qué ciudad tan grande. Yo vengo de una ciudad grande, Bogotá, pero no hay una ciudad. Yo no conozco una ciudad como Ciudad de México en tamaño. Es increíble. De pronto ustedes están acostumbrados, pero para uno es algo inaudito. Bueno, imagínense que todo el pueblo mexicano pudiera ponerse, empujar esta bola, una bola gigantesca del tamaño de todo Ciudad de México.
Y como es natural, unos empujarán a la izquierda y otros empujarán a la derecha, según su ideología y su... Bueno, si hay 51 empujando hacia la izquierda y 51 y 49 empujando hacia la derecha, la bola se va a mover hacia la izquierda, pero el resultado del movimiento será receptivo también a las personas que no están de acuerdo. A las personas que no están de acuerdo. Yo creo que esta es una idea importante en la concepción de la democracia como amistad, que a nivel sistémico los sistemas representativos deben orientarse mediante orientaciones generales impuestas por la mayoría, pero también deben ser receptivas a los reclamos de la otra mitad de nuestros países, de México y de cualquier otro que dice no. Un ejemplo que yo doy que me resulta familiar es el proceso, que seguramente también a ustedes como politólogos, el proceso de paz en Colombia. Ustedes saben que el proceso de paz en Colombia perdió un plebiscito. Lo perdió por muy poco, por 40,000 votos. Es el caso de 51 versus 49. La gente dijo no a la paz. Una reacción del gobierno habría podido ser el juego de la cuerda, hundamos el proceso de paz. Pero hundir el proceso de paz habría sido receptivo solo, no le habría dicho nada a la otra mitad. Y necesitamos gobiernos, y entiendo que esto es parte de lo que un buen gobierno es, de lo que el buen gobierno es, que escuchen y que de alguna forma incorporen los reclamos de la otra mitad. La segunda idea que quería transmitirles, porque es una pregunta que ya se deben estar planteando, legítima pregunta que yo también me he hecho, es, bueno, pero en ese juego de la bola, ¿todos contamos igual? ¿Todos contamos igual? ¿Todos debemos contar igual en la fuerza que realizamos? Creo que no. Creo que no. Y esto es lo que llamo política de la intensidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los problemas públicos no nos afectan, las cuestiones políticas no nos afectan con la misma intensidad. No afecta con la misma intensidad, por ejemplo, la cuestión del aborto a las mujeres que a los hombres. Hay una diferencia en la intensidad de la afectación. Caso típico en nuestros países latinoamericanos, la construcción de una mina. Entonces uno puede decir, bueno, claro, la mina se construye en un lugar, en un municipio, lejano a Ciudad de México. La intensidad que experimentan las personas de Ciudad de México no es la misma que las que experimentan las personas donde se va a construir la mina. En Colombia, por ejemplo, vuelvo a darles el ejemplo del plebiscito. Una de las discusiones que hubo es si los municipios más afectados por la violencia debían tener un voto mayor porque no es lo mismo experimentar la guerra en Colombia viviendo relativamente cómodamente en Bogotá que viviendo en los municipios más afectados por la violencia. Y claro, el reparo que esta concepción de la intensidad enfrenta es un reparo desde el punto de vista del principio de la mayoría. Dice, no, pero dos personas deben valer más que una. Pero aquí hay algo que tenemos que pensar. La regla de mayoría es una regla, por supuesto, cuantitativa. Como toda regla cuantitativa, presupone antes responder la pregunta acerca de qué contamos. Podemos contar cabezas,
Dos es más que uno. Pero imaginémonos un escenario en el que 3 personas tienen un nivel de afectación de 0 a 100. Repito, es un caso muy simple. 3 personas tienen un nivel de afectación de 0 a 100. A una de esas personas, la cuestión pública le afecta 90. A las otras 2 les afecta 10. En ese caso, o sea, simplemente cambiando la unidad de conteo, 1 es mayoría respecto a 2. Porque la afectación es mayor. De forma tal que las minorías, esta es una forma de reinterpretar la vieja idea democrática de que los derechos de las minorías deben ser respetados. La idea usual, como lo abordamos, es esta. Pero claro, si cambiamos la forma de conteo, uno podría decir que las minorías, que la razón por las cuales le debemos alguna deferencia a las minorías es porque en realidad son mayorías desde el punto de vista de la afectación. Desde el punto de vista de la afectación. O sea que con la propia regla aritmética de la mayoría, uno podría justificar el principio democrático básico de respeto por los derechos de las minorías. Desde luego, y con esto ya termino mi explicación, desde luego esto es muy ajeno a la concepción de nuestros gobiernos representativos. ¿Por qué? El problema es que nuestros gobiernos representativos, que originados a finales del siglo XVIII, claro, cuando usted saca a las mujeres, cuando usted saca a los negros, cuando usted saca a los pobres, cuando usted saca a los extranjeros, ¿qué le queda? Le queda un grupo de gente que tiene más o menos las mismas afectaciones. Tiene las mismas afectaciones. Y como tiene más o menos las mismas afectaciones, elabora un diseño que es el voto. Dice, bueno, como aquí no hay diferencias tan dramáticas, entonces un voto para todos y con esto resolvemos el problema. Pero claro, el problema del voto es que como instrumento político no es sensitivo a las diferencias en la intensidad política. Y creo yo que para construir una democracia de la amistad, necesitamos instituciones políticas diferentes al voto que sean sensibles a la intensidad, que puedan incorporar la intensidad en la elaboración de las políticas públicas, para que en ese cálculo de la representación sistémica los dolores particulares tengan un papel. Y no estoy diciendo algo completamente nuevo. En la mesa pasada, que hablaba de temas de género, creo que mencionaba esto. Si uno mira la evolución del sistema representativo en la historia, de las representaciones políticas, bueno, uno se da cuenta que la justificación de buena parte de la representación informal, no los políticos, la representación informal que existe en nuestros gobiernos, se debe a que los ciudadanos estamos en búsqueda de representantes que reflejen. O sea, si yo tengo un hijo que tiene cáncer, pues a mí no me basta una discusión generalista en el Parlamento. Yo voy y me busco una asociación y me uno a otras personas que tengan el mismo dolor que yo y trato de imprimir esa intensidad en el debate público. Por supuesto, esta es una forma de representación informal, pero yo creo que debe ser complementada con otras modalidades de representación política. Sobre este tema no me puedo expandir ya, como por ejemplo las nuevas asambleas ciudadanas. Asambleas, Philippe también lo mencionaba, asambleas ciudadanas integradas no por políticos. Aquí ustedes ven una asamblea ciudadana en el 2004 en Canadá, en British Columbia,
Y los que están aquí no son políticos, no fueron elegidos, no hay partidos políticos, perdón, no hay campañas, fueron ciudadanos seleccionados de forma aleatoria. 150 ciudadanos seleccionados de forma aleatoria. ¿Y por qué estas formas de deliberación son importantes? Porque a diferencia del voto y de las decisiones públicas que el voto genera, que muchas veces se parecen a esta cuerda que acaba con la mitad que pierde, este tipo de cuerpos que son deliberativos, que abordan sosegadamente una cuestión y sin el influjo de todas estas redes, o por lo menos no con un influjo tan notorio, pueden alcanzar compromisos en el nivel sistémico que reflejen no solamente los bandos ganadores y vencedores, sino también las intensidades en los bandos ganadores y vencedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La participación del doctor Felipe Rey es sin duda también muy interesante. Nos da otros datos, otra información para entender la democracia, incorporando pues dimensiones de la representación política que están poniéndose hoy en día en duda, en cambio, en el mundo entero, que obedecen sin duda a los reclamos de abajo arriba, ¿no? De entender la representación de una manera diferente a la que suele pues dar el dato de la calidad de la democracia, como nos lo decía la doctora Pecharda hace rato, en los términos en que se pensó hace 30 años una democracia de alguna manera de élites, diríamos, de instituciones en donde las voces ciudadanas no necesariamente eran tomadas en cuenta para entender esa calidad. En fin, vamos a dar paso a el momento de preguntas, respuestas. Nos han llegado muchas preguntas para nuestros ponentes. Aquí hay una para el doctor Rey. A la doctora Jacqueline Pechard le llegaron muchas preguntas. Todas ellas seguramente pues merecerían muchas conferencias y darían paso a lo mejor temas de reflexión para un futuro. Son amplias, profundas, interesantes. Voy a empezar por la pregunta que recibí para el doctor Philippe Petit, que si se encuentra todavía con nosotros. Sé que tenía problemas de tiempo, pero si está con nosotros. I'm Thank you here. very I've much. been here all the time. Well, thank you very much. This question is in English. My English, I hope you understand. Okay. I got two related questions. First, how can polycentric democracy be implemented in those contexts where the citizenry is disorganized or unmotivated to exercise contestatory control over authorities? And the second, do you think the civic infrastructure you're proposing would be enough of an incentive for people to exhibit the contestatory control over the authorities in those countries or contexts where people's voices are often ignored or relegated? Okay, that's the question for you. And I'm sure that we have much more questions
but we have to choose, and this can maybe be enough for this. Thank you. Very good. Thank you very much for the question. Yes, I mean, mine was really a sketch of what's possible without any indication, alas, of how we might get from here to there. I mean, I'd like to think that the image of democracy that I describe as polycentric and that I presented is not unrealistic. I think it's close enough to what at least some democracies have actually achieved in the past. And I'm hoping that it can be realized again in such contexts. But you raise two problems. One is, suppose citizens are unmotivated and, how do you put it, unorganized, so that they really don't have either the motive or the means for really contesting government. Well, I think in such a situation, those in government have a responsibility, if they are committed to democratic values, which of course they may not be, but they have a responsibility to support a network of NGOs. I mean, it's very striking that all the autocratic, democratic leaders, if you can call them that, they all want to get rid of NGOs. They all describe those working for NGOs as foreign agents. And they, of course, they hate the role that NGOs play. I think that if people really are unmotivated, you simply need some group, you need some individual, perhaps those in power, perhaps a political party, to push for the creation of this infrastructure of NGOs. Now, how you achieve that, I don't know. I have no recipe for making people, so to speak, more morally conscientious about introducing democratic norms. I wish I had a recipe, so to speak, to produce, but I don't. Unfortunately, I don't think anybody has. Down the ages, all the best political philosophers, all the classics we know, have said that at base there's a degree of good fortune, in having a people who really are prepared to contest government, but you can't make them be like that. I'm taking too long. I'm sorry. I think what I've said, though, bears on the second question about the civic infrastructure as well. You need it, but there's no magic formula whereby you can create it. Government can do a lot, for example, on the media front, and can do a lot on the having a professional civil service. But actually, part of our problems in many democracies is that every party leader, every party has got two interests. One is the interest in winning power and enacting power. The other is the interest in keeping the democratic structure in place that allowed them win power. And often the first motive can squash the second, and that for the short-term gain of becoming more powerful, they can actually break the frame of democracy that made their winning power possible in the first place. There's a sort of tragedy here, and I'm afraid I wish I did have, I don't think anyone has an easy way of taking us away from that unhappy situation. Thank you very much. Damos ahora la palabra en el mismo orden a la doctora Jacqueline Pechard, por favor. Muchas gracias. Recibí varias preguntas.
Yo sé que parece que mi presentación estaba enfocada en México, pero insistí en que no estaba enfocada en México. Pero pues todo mundo trae la referencia de México, inevitablemente. Bueno, pero solamente es para decirles que lo que pasa en México no es exclusivo de México, sino que lo vemos en Europa, lo vemos en Italia, lo vemos en Hungría, lo vemos en América Latina, sí, lo vemos en muchos lugares como hay este desafecto frente a la democracia. Y yo aquí quisiera aprovechar para responder algo de lo que me dijo la doctora Singer, que yo me estaba refiriendo al apego a la ley, independientemente de si la ley es justa o no. No, yo no me estaba diciendo que hay que apoyar la ley si es injusta. Si es injusta, hay que cambiarla. Pero lo que no puedo es desmontar el pacto social alrededor de una constitución, y lo de pacto social se lo tomo a Arnaldo Córdoba, no a una persona de la élite ni de la derecha. Arnaldo Córdoba dice, una constitución es un pacto social porque es un acuerdo entre las distintas partes, no es la imposición de una sola fuerza política. A eso me refiero con la constitución, no con artículo por artículo, me refiero al andamiaje constitucional o a lo que el doctor Petit habló de the rule of law, y que tiene que ser uno de los principios básicos de un ejercicio democrático. Y cuando hablo de volver a un modelo democrático, no estoy diciendo a una democracia elitista. Nunca escogí la palabra elitista. Dije, tiene que ser una democracia que respete las libertades y los derechos de las personas, ¿sí? Es decir, el derecho de los homosexuales, el derecho de las mujeres, el derecho de los indígenas, el derecho de todos, y no tener que renunciar a libertades y a derechos en aras de una mejor distribución de la riqueza. Lo que hay que buscar es una manera de distribuir la riqueza sin atropellar a las minorías. Eso es lo que yo creo que es un sistema democrático. ¿No lo tenemos? No. Hoy tenemos una mejor distribución de la riqueza, pero un atropello a todo lo que sea la disidencia, que es parte de un modelo democrático. No hay democracia con pura mayoría y sin respeto a la disidencia, aunque la disidencia esté representada por unos partidos totalmente desprestigiados. Hay disidencia en la sociedad, hay disidencia en los medios, y esa es la disidencia que creo que se tiene que respetar, y no podemos decir que es una disidencia elitista, pero eso es nada más para explicar lo que yo quise decir. Y, ¿no se oye? ¿Se me fue el micrófono? Bueno, ahora sí. Dice, el proyecto político de Morena vigente obedece a una lógica rawlsiana al distribuir desigualmente para fomentar la equidad. Bajo esta premisa, ¿cómo explicamos que estamos transitando hacia un autoritarismo cuando por primera vez el Estado dirige su política hacia las poblaciones vulnerables o históricamente invisibilizadas? Partamos de que este gobierno distribuye de otra manera, pone en el foco a los más desfavorecidos, cosa que gobiernos anteriores no habían hecho. Pero esto no tiene que ser a costo de aplastar a las minorías. No tiene que ser a costa de perseguir a quienes piensan diferente. Eso no puede ser, porque entonces estamos justificando la mejor distribución en aras de que no puedan hablar. ¿A cuántos opinadores los han sacado de los medios simplemente porque el gobierno dice a ese me lo sacas? Y si no, ya no te doy publicidad oficial. Algo que pues, sucedía en el pasado con el PRI, sí, pero que está sucediendo ahora. Entonces, Rawls no dice distribuyan los bienes de la mejor manera, dice distribuyan los bienes de mejor manera, pero atiendan a las libertades y a los derechos de las personas. No es una en contra de la otra. ¿Y cómo entender que el declive de la democracia en México, cuando la actual presidenta fue elegida democráticamente, según las encuestas, tiene con un apoyo mayoritario? Pues sí, tiene el apoyo mayoritario, y eso creo que nadie se lo cuestiona ni nadie se lo escatima. El apoyo mayoritario lo tiene, pero el apoyo mayoritario no puede servir para aplastar
a los que no son mayoría. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Es decir, el apoyo mayoritario debe ser para buscar consensos, para buscar acuerdos, para buscar, ¿no? Y no si sale un señor expresidente como Zedillo y empieza a criticar al gobierno, pues yo le lanzo todo el aparato del Estado para, con mentiras o sin mentiras o con lo que ustedes quieran, total, pues quién sabe de dónde salió la información que saca el gobierno, pero es todo el aparato del Estado en contra de una persona. Eso es lo que no da seguridad jurídica ni seguridad social de ninguna manera. Entonces, ¿da dinero, da más dinero a los pobres? Sí. ¿Está mejor distribuido? Sí, ya veremos, ¿no? Por lo pronto, sí ha habido una mejor distribución y pues sí, pero eso no le da derecho a aplastar a las minorías. No le da derecho en una democracia, claro, en un régimen autoritario, pues sí, porque lo que vale la pena es quién tiene el mayor conteo de los votos, como decía el profesor Rey. Un gobierno autoritario elegido electoralmente. ¿Por qué cree usted que la democracia fracasó? Bueno, pues fracasó en el pasado, pues porque no atendieron las necesidades de los más pobres, efectivamente, por eso fracasó. Por eso ganó el gobierno de Morena y sigue apoyándose a un gobierno que cada vez más concentra el poder y que ahora con la elección del Poder Judicial, pues destruyó la independencia del Poder Judicial. Ya está destruida, independientemente de a quién elijamos. ¿El gobierno reparte equitativamente la riqueza? Sí. ¿Se considera un buen gobierno pese a su autoritarismo? No. Bueno, yo no lo considero buen gobierno. Considero que distribuye mejor y eso yo lo aplaudo. Y que haya mejores salarios mínimos, por supuesto que todos lo aplaudimos. Yo no he oído a alguien que vaya en contra del salario mínimo incrementado a más del doble. Todo mundo lo apoya. Bueno, creo que son más o menos las mismas preguntas. Es decir, ¿cómo puede ser, de acuerdo con Cordera, un gobierno abierto, integrado por la discusión y un Estado emprendedor con un principio rector de lo social? Bueno, pues no, fácil no es. Si fuera fácil, ya todo el mundo tendría un Estado social de derecho y de derechos. Pero que lo podemos construir, creo que sí lo podemos construir. ¿Cuál es la condición de una democracia con reformas constitucionales que han dado más poder a la fuerza mayoritaria? Bueno, pues creo que la fuerza mayoritaria ha logrado hacer de la Constitución pues simplemente una ley a modo, es decir, una ley a su gusto y preferencia, porque no tiene, ya no digamos que negociar con otras fuerzas políticas, ni siquiera deliberar ni argumentar por qué decidió que hacía una elección del Poder Judicial. Lo votaron todos sin ningún tipo de deliberación, lo cual va en contra de una democracia liberal, sí, representativa. Bueno, las estadísticas que presentó sobre el fenómeno de desinterés por la política, yo no presenté ninguna de desinterés por la política. Presenté una de desapego frente a la democracia y la posibilidad de que hay mucha gente que dice, a mí no me importa si es autoritario, pero que resuelva los problemas de seguridad, los problemas de violencia, los problemas de falta de recursos. Eso sí dice la gente cada vez más, pero no es desinterés por la política de ninguna manera. ¿Qué opina acerca del gobierno populista que está rigiendo el camino de una nación? Bueno, pues creo que eso fue lo que yo dije. Si se plantea como necesario llegar a una democracia, ¿qué tan realista es el planteamiento que usted presenta? Bueno, yo creo que sí es realista, porque si no fuera realista no podríamos ver países que tienen un proceso de desarrollo con Estado social de derecho. Y pues pensemos en los países referencias nuestras, como son los países nórdicos, como son los países del estado de bienestar. Bueno, pues eso se ha construido en algunas épocas. Y ¿de qué manera los datos del Latinobarómetro consideran que el gobierno como el de Bukele tenga una mayor presencia en el futuro? Bueno, pues eso es lo que parece, que gobiernos que presentan resultados fáciles al problema de la inseguridad, como crear estas cárceles que atropellan todos los derechos humanos, bueno, pues ese es un resultado fácil, pero si ustedes van a El Salvador ahora, verán que es una sociedad muy segura, no como la nuestra. Sí es muy segura,
¿Pero a costa de qué? A costa de mantener en la cárcel a muchas personas sin ningún juicio. Bueno, pues eso va en contra de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Pechar. Cedo la palabra a Felipe Rey. Muy bien, he recibido una pregunta que creo que me puede ayudar a tocar algunos temas, que se refiere a lo que decía Philip acerca del diseño institucional. La pregunta es si el voto ya no será igualitario, ¿cuál podría ser otra propuesta de democracia en la que ninguno exija más de un voto? O sea, ¿cómo podríamos materializar estos principios? Entonces, permítanme decir en primer lugar que, como ya decía el profesor Petit, que no hay soluciones mágicas, o por lo menos yo no las tengo. Tengo quizás algunas ideas. Antes de mencionarlas, quisiera señalar una reflexión al hilo de lo que decía Jacqueline sobre el buen gobierno. ¿Cuál es también el problema de estos gobiernos mayoritarios que arrollan a otros? Es que la distribución del poder, la separación de poderes, la organización de nuestras democracias, no solamente está organizada de tal forma, o su finalidad no es solo la distribución del poder, sino también la corrección, alguna corrección de las decisiones públicas. Es decir, la razón por la cual cuidamos a la oposición es porque la oposición nos puede advertir nuestros errores si estamos en el gobierno. Si estamos en el gobierno, nos pueden advertir nuestros errores. Podemos mejorar nuestras políticas públicas si estamos en el gobierno y escuchamos a otros que... Entonces, eliminar estas voces, arrollar a estos actores, acaba yendo en contra del propio proyecto mayoritario, porque acaba desprendiéndose de aquellos mecanismos que la democracia contempla para mejorar la corrección en las decisiones públicas. En el mundo académico, por ejemplo, para la publicación de un texto, uno tiene que someter los textos a pares. Y esto lo que hace es que uno pueda mejorar su trabajo. Si uno arrolla ese sistema y dice, no, ya no quiero que otros, quiero que mi trabajo se publique sin que nadie lo mire antes, pues ¿qué va a pasar? Que mi trabajo va a ser más malo. Mi trabajo va a ser más malo, no va a ser más bueno. A mí me conviene, lo digo desde el punto de vista de quien tiene la mayoría, a mí me conviene tener esos controles. Pero yo no sé por qué nuestros gobiernos olvidan esto con tanta facilidad. Creo que en parte es porque se extraña el espíritu republicano, de las virtudes republicanas en el propio gobierno. Y ya respondo entonces a la pregunta. Creo que algunos diseños institucionales ya se aproximan a el reflejo de la intensidad. Por ejemplo, los sistemas parlamentarios, a diferencia de los sistemas presidenciales, buscan ya incorporar por lo menos al 50% y decir, bueno, si obtuvimos el 30%, unámonos a este otro que obtuvo el 20% y acordemos un programa que incluya los puntos de vista de estos dos o estos tres partidos. Mecanismos de la democracia participativa que no son familiares también reflejan este ideal. Por ejemplo, mecanismos como la consulta previa en América Latina. ¿Por qué existe la consulta previa? Porque reconocemos la particular afectación que una comunidad indígena, por ejemplo, puede experimentar respecto a una obra
o respecto a un proyecto industrial. Fíjense que esta idea de la intensidad no está tan ajena a nuestro diseño institucional, pero creo que sin duda lo que más se necesita es cambios en la ética representativa, que yo lo veo en algunos gobiernos. Por ejemplo, me llamaba la atención el presidente chileno Boric, después de que la constitución, el primer proyecto de constitución fuera rechazado y se eligiera una segunda convención constituyente de derecha. ¿Qué le dijo Boric a esta convención? Le dijo: no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Nosotros hicimos una constitución muy a nuestro lado y perdimos en un referendo. No cometan ustedes el mismo error ahora de querer hacer una constitución toda de su lado, porque también van a perder en un referendo. Y en efecto, perdieron en un referendo. Entonces yo creo que hace falta cierta gracia de los políticos, que yo no creo que sea imposible, yo no creo que sea algo utópico de un mundo de ángeles, pedirles a los políticos que sean receptivos a la otra mitad. Y repito, así no lo hagan por convicciones democráticas, que deberían, que por lo menos lo hagan por su propio interés, volviendo a mi primer argumento, por la propia corrección de sus políticas, porque es verdad, y tú lo decías, Jacqueline, pero no quiero pronunciarme sobre el caso mexicano, que no conozco a profundidad, pero todo gobierno mayoritario que comienza a confiar demasiado en sí mismo, comienza a equivocarse y esas equivocaciones se acumulan y acaban generando movimientos equivalentes en contra. Un gobierno sabio debería poder evitar esas distorsiones, creo. Pues muchísimas gracias. Sin duda se queda uno con ganas de seguir y seguir argumentando. Son temas apasionantes en el mundo de hoy que están pues generando los cambios que estamos viviendo. Bueno, quiero decirles que el evento de este seminario continúa mañana a las 9 de la mañana y pues que tengo en mis manos unos reconocimientos para los participantes. El reconocimiento a Philippe Petit se lo haremos llegar pues por la vía adecuada, y se lo vamos a guardar para que nos visite próximamente y se lo podamos dar en su propia mano. Entonces aquí lo vamos a guardar muy cuidadosamente para su próxima visita transcontinental parada en la Ciudad de México. Y a mis colegas, con mucho gusto, les hago la entrega de el reconocimiento a Jacqueline, el reconocimiento también a Felipe Rey. Gracias. Bueno, pues esperando que estén todos acompañándonos mañana a las 9 y durante todo el día, y pues a disfrutar este seminario que seguramente quedará grabado en las redes, y pues agradecer a los organizadores de este evento que se encuentran además con nosotros, el director de nuestra facultad, el doctor Alejandro Chanona, y también a el doctor Robledo, que han sido pues animadores fundamentales de este evento. Muchas gracias. Y gracias por su presencia. Los esperamos mañana aquí en esta misma sala de la unidad de posgrado. Tendremos 2 mesas de análisis y 2 conferencias magistrales para seguir conversando los distintos enfoques del buen gobierno. Philippe, ¿quiere decir algo? No, I was simply saying muchas gracias. Thank you all very much for, I was delighted to be here. Thank you. Muchas gracias, Bueno, y los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Bye-bye. Buenas tardes.
Okay. Thanks. Goodbye, Dr. Petit. Thank you very much.